Con el uso cada vez mayor de los gases atmosféricos, cada vez resulta más imperante que los cilindros de líquido cumplan con los requerimientos de almacenamiento y suministro de gran variedad de aplicaciones. Los cilindros de líquido pueden ser usados en una gran variedad de aplicaciones en las que no se pueden usar cilindros de alta presión. También proporcionan muchas ventajas de operación a muchas aplicaciones tradicionales de cilindros de alta presión. Proporcionan la versatilidad de capacidades mayores de almacenamiento, una gran variedad de presiones y el suministro líquido o gaseoso. Este video está dirigido al usuario de gas y al distribuidor de gas. Revisará el procedimiento apropiado de operación de los cilindros de líquido y está dividido en las siguientes secciones. Puesta en servicio de un cilindro de líquido, manejo del cilindro de líquido y llenado de un cilindro de líquido. Esta parte del video tratará sobre cómo poner un cilindro de líquido en operación. Cilindro de líquido es el nombre genérico para los contenedores de almacenamiento de gas portátiles de baja presión. Los cilindros de líquido están reemplazando rápidamente a los cilindros de alta presión en muchas aplicaciones de mayores volúmenes de gas debido a su mayor capacidad de almacenamiento, a su fácil manejo y mayor seguridad. En lugar de almacenar el gas en estado gaseoso a alta presión, los cilindros de líquido almacenan el gas en estado líquido y lo convierten en gas dependiendo de la demanda. Un solo cilindro de líquido tiene la capacidad de almacenamiento de hasta 20 cilindros de alta presión y opera a menos de un cuarto de la presión. Para decirlo de otro modo, un cilindro de líquido es una botella termo sofisticada que almacena un gas en estado criogénico a menos de -300 grados Fahrenheit. El gas líquido es almacenado en el tanque interno 304 de acero inoxidable que está soportado dentro de un espacio al vacío y envuelto con el aislamiento adecuado. Minnesota Valley Engineering fabrica una gran cantidad de cilindros de líquido con capacidad de almacenamiento de 80 a 240 litros y rangos de presión de 22 a 450 psi. Para los propósitos de este video discutiremos el uso de un cilindro de líquido modelo Duracell, debido a que es el cilindro de líquido más usado e incorpora todas las características de los otros modelos. Tiene una capacidad de almacenamiento de 165 litros y puede suministrar producto en forma líquida o gaseosa. Empecemos conociendo los controles de operación de la unidad. Los controles de operación del Duracell están localizados en la parte superior del tanque protegidos por un anillo de acero inoxidable. Aunque existen aditamentos de control, el indicador de presión es lo primero que observará y lo tomará como referencia frecuentemente al operar el Duracell. El indicador muestra la presión del gas dentro del tanque interno. Cuando el Duracell está siendo usado para suministrar líquido, la presión de operación normalmente estará debajo de 20 psi. Cuando el Duracell está siendo usado para suministrar gas, la presión de operación normal va de 50 a 150 psi. Para la mayoría de las aplicaciones, la presión dentro del tanque debe ser mantenida artificialmente. El Duracell tiene un circuito de acumulación de presión para hacer eso exactamente de manera automática. Para activar este circuito, abra la válvula de acumulación de presión ubicada en la parte superior del tanque. Lo que pasa cuando usted abre esta válvula es que el circuito de acumulación de presión toma líquido de una línea que va de la parte inferior del tanque interno y lo pasa por el serpentín de acumulación de presión unido a la pared interna del tanque externo. Conforme el líquido pasa por el serpentín, es evaporado por el calor del tanque externo y el gas resultante es alimentado a través de la válvula de acumulación de presión y del regulador de acumulación de presión en el tanque interno, haciendo que la presión se eleve. Debido a que el vaporizador de acumulación de presión contiene líquido frío, enfría el tanque externo y es perfectamente normal que se forme escarcha en la parte externa del Duracell. El regulador de aumento de presión del Duracell controlará la presión de operación normal del cilindro durante el uso del gas. Generalmente está ajustado a 125 psi y es ajustable de 75 a 175 psi. Ahora que se ha acumulado suficiente presión, estamos listos para extraer el gas del Duracell. Para hacer esto, abra la válvula de uso de gas. Cuando la válvula esté abierta, la presión en el tanque fuerza el líquido hacia arriba en una línea de retiro y luego hacia abajo a un serpentín de evaporación que está unido a la pared interna del tanque externo. Una vez más se conduce calor a través de las paredes externas del tanque al vaporizador. Conforme el líquido se mueve a través del serpentín, es evaporado por este calor.
El gas caliente que resulta fluye a través de la válvula de uso de gas hacia afuera al sistema del usuario. Generalmente un regulador de etapa única está unido directamente a la válvula de uso del Duracil para reducir la presión de suministro para satisfacer los requerimientos del usuario. Normalmente el regulador de acumulación de presión del Duracil debe ser ajustado al menos 25 psi sobre los requerimientos de presión del usuario. La capacidad de evaporación del Duracil va de 300 a 400 pies cúbicos estándar por hora continuamente. Un Duracil puede proporcionar de 2 a 3 veces este rango por breves periodos de tiempo. Sin embargo, un retiro alto prolongado causará que la temperatura del gas de retiro caiga. La parte externa del Duracil estará cubierta de escarcha. Si se requiere un rango de flujo mayor continuamente, se pueden unir varios Duracils en un tubo múltiple o manifold en paralelo. O el líquido de un Duracil puede ser alimentado a un vaporizador autoestable. Con la válvula de acumulación de presión abierta, un Duracil puede alimentar aproximadamente 8 litros por minuto de líquido al vaporizador. Si no usa el Duracil durante varios días, la presión seguirá elevándose en una proporción de 30 psi al día, ya que una pequeña cantidad de calor se fugará al tanque interno. Este calor evapora una pequeña cantidad de líquido y hace que la presión se eleve lentamente. De hecho, se puede acumular a la presión de diseño de la válvula de control de presión. La válvula se abrirá y venteará gas a la atmósfera. La válvula de control de presión está montada en el mismo vástago que el indicador de presión y está ajustada para abrir a 230 psi en un Duracil. Además de la válvula de control de presión de 230 psi, el tanque interno cuenta con un disco de ruptura que se rompe a 400 psi como aditamento de alivio secundario. También existe un disco de ruptura en el tanque externo que protege el espacio entre los tanques interno y externo de alta presión. Tiene una cubierta de plástico y un disco de garantía que nunca debe ser manejado inadecuadamente. Para reducir al mínimo las pérdidas por venteo, el Duracil tiene un circuito economizador que trabaja automáticamente cuando la válvula de uso de gas se abre. El circuito economizador tiene un regulador que está ajustado para abrirse a 140 psi. Cuando la presión alcanza 140 psi, el regulador permite que el gas de la parte superior del tanque fluya a través del vaporizador interno hacia la válvula de uso de gas y hacia el sistema del usuario. Esto reduce la presión en el tanque interno y reduce al mínimo las pérdidas por venteo. Cuando la presión se normaliza, el regulador del economizador se cierra y el Duracil suministra gas llevando líquido a través del circuito del vaporizador. El regulador del economizador debe tener una presión ajustada de 15 psi más que el regulador de acumulación de presión. Para retirar líquido del Duracil, primero cierre las válvulas de uso de gas y acumulación de presión. Luego abra la válvula de uso de líquido. Al abrir la válvula de uso de líquido, la presión de la cabeza del tanque fuerza el líquido hacia el tubo de retiro y hacia la válvula de uso de líquido. El retiro de líquido debe hacerse a baja presión para evitar pérdidas durante la transferencia. Si la presión en el tanque es mayor que la presión normal de retiro de líquido, abra la válvula de venteo para reducir la presión antes de retirar el líquido. El líquido es típicamente retirado a menos de 15 psi al llenar un contenedor abierto. Si se requiere una presión o rango de retiro de líquido mayor al llenar un contenedor abierto, un agente de servicio calificado puede ajustar el regulador de acumulación de presión para que suministre flujos de hasta 10 litros por minuto. En el centro del tanque existe un indicador de contenidos líquidos. Este es un indicador de tipo flotador y proporciona una indicación aproximada de los contenidos del tanque. Finalmente, esta tapa cubre el tubo a través del cual el vacío del tanque fue extraído. Además de estos componentes, el Duracil está equipado con accesorios estándar especificados en el panfleto de la Asociación de Gas Comprimido B1. Cubre todos los componentes de operación importantes. Una vez más, brevemente, el indicador de presión indica la presión dentro del tanque interno. Al abrir la válvula de acumulación de presión se aumenta la presión del tanque a niveles de operación normales. La válvula de uso de gas permite que el gas fluya del tanque. El circuito del economizador reduce al mínimo la pérdida de producto. Para retirar líquido, cierre las válvulas de acumulación de presión y uso de gas y abra la válvula de uso de líquido.
Probablemente notó que los volantes de las válvulas son de diferentes colores. Desde enero de 1988 todos los cilindros de líquido de MBE tienen volantes con códigos de colores para hacer la operación más sencilla. Cuando retire gas, abra las dos válvulas de volante verde que abren los circuitos de uso de gas y de acumulación de presión. Cuando retire líquido, abra las válvulas con volantes azules. Para reducir la presión del tanque, abra la válvula de venteo de volante plateado. Esto concluye la parte operativa de nuestro video. Información adicional que cubre todas las áreas de la operación de cilindros de líquido puede encontrarse en el manual del usuario y recomendamos revisarlo antes de usar un cilindro de líquido. Durante esta parte de nuestro video nos gustaría mostrarle algunas técnicas de manejo recomendadas. Diseñamos y fabricamos el Durasil para que sea resistente. No tiene que tratar el Durasil como un objeto delicado. Los cilindros de líquido de la serie Dura de MBE tienen un sistema patentado de soporte del contenedor interno que está diseñado para optimizar la durabilidad y fuerza y al mismo tiempo proporcionar una fuga mínima de líquido. Note que el tanque interno está soportado en solo dos lugares: el cuello de acero inoxidable y el soporte inferior de acero inoxidable. Estos son puntos críticos de tensión. El soporte inferior en forma de copa proporciona el soporte máximo y la fuga mínima de líquido mejor que cualquier otro cilindro disponible. Los cilindros de líquido de la serie Dura tienen los tubos del cuello más gruesos disponibles para proporcionar fuerza adicional a este punto crítico. Con un Durasil, estos puntos críticos han sido diseñados para resistir hasta una caída estando completamente llenos de líquido. Sin embargo, para evitar accidentes y para asegurar la mejor duración posible de su Durasil, se deben seguir algunos procedimientos de manejo para garantizar que el Durasil nunca sea golpeado. El principio fundamental al manejar un Durasil es mantenerlo en posición vertical y sobre todo evitar que sea golpeado. Aunque el tanque es compacto y puede ser manejado por una persona, es muy pesado, especialmente cuando está lleno de líquido. Un Durasil lleno puede pesar casi 700 libras. El manejo seguro significa usar el equipo adecuado. Recomendamos usar carros o diablitos con ruedas neumáticas como este. Note cómo el gancho del carro empata en la ranura del tanque. Aunque el Durasil debe ser operado en posición vertical, puede inclinarlo al moverlo en el diablito. Para descargar el tanque, inclínelo suavemente de nuevo a la posición vertical y desenganche la horquilla. Otra forma segura de mover el Durasil es con una grúa o montacargas superior. Use una horquilla para levantar el tanque. Note cómo los ganchos giratorios en la horquilla se ajustan a los orificios del tanque. El mayor potencial de accidentes ocurre al cargar el tanque en un camión para su transporte. Debe usar una plataforma de elevación o un montacarga superior para cargar el Durasil en el camión. Cuando el Durasil esté en el camión, asegúrelo firmemente con una banda de nylon. Coloque la banda tan cerca como pueda de la parte superior del tanque. Después de descargar el tanque en el lugar en que será usado, lo puede dejar ahí. Para que pueda mover el tanque más fácilmente, también puede usar un carrito MBE. Así como existen cosas que definitivamente se deben hacer al manejar tanques criogénicos, hay otras cosas que definitivamente no se deben hacer. Nunca ruede el tanque horizontalmente. Nunca trate de moverlo girando el anillo de acero inoxidable. El tanque podría caerse fácilmente lastimando a alguien y dañando el tanque. Recomendamos establecer un plan de manejo definitivo que todos los empleados deban seguir. Su representante de MBE le puede ayudar a determinar los procedimientos adecuados de manejo. Como sucede con todo el equipo, el manejo adecuado asegurará muchos años de servicio libres de problemas. Sin embargo, en caso de que un cilindro de líquido se caiga o golpee, colóquelo en su posición vertical normal. Abra inmediatamente las válvulas de venteo para despresurizar el cilindro, teniendo cuidado de proporcionar ventilación adecuada mientras el cilindro es venteado. Tan pronto como pueda, después de la despresurización, transfiera el producto líquido restante a otro cilindro de líquido o contenedor adecuado.
El contenedor vacío debe ser entonces inspeccionado por un agente de servicio calificado para verificar que no haya daño interno y para asegurar que todos los aditamentos de alivio funcionen adecuadamente. Tal vez en este momento sea bueno revisar algunas regulaciones de seguridad que aplican a todos los contenedores de gas comprimido. Donde quiera que se usen o almacenen cilindros de gas, se debe proporcionar suficiente ventilación para eliminar la posibilidad de una atmósfera rica en oxígeno o deficiente. Dichas atmósferas inseguras pueden ocurrir en áreas confinadas debido a fugas en el sistema de gas o durante la operación normal de un aditamento de alivio de seguridad. Los vapores del nitrógeno o argón en el aire pueden diluir la concentración de oxígeno necesaria para soportar o sostener la vida. La exposición a dicha atmósfera deficiente en oxígeno puede llevar a la inconsciencia, lesión seria y hasta la muerte. Una atmósfera deficiente en oxígeno ocurre cuando el contenido de oxígeno se reduce por debajo del 16%. Un individuo que esté respirando este aire puede ser mentalmente incapaz de diagnosticar esta condición debido al grupo de síntomas que se presentan como sueño, fatiga y falla de coordinación. Los errores de juicio y la confusión pueden ser enmascarados por un estado de euforia que deja a la víctima con una falsa sensación de seguridad y bienestar. Un ambiente rico en oxígeno ocurre cuando el oxígeno del aire se eleva sobre 23%. Aunque el oxígeno por sí mismo no es flamable, la ignición de materiales combustibles ocurrirá más fácilmente en una atmósfera rica en oxígeno y la combustión continúa más rápidamente. También hay mayor riesgo de explosión. Las precauciones adecuadas de seguridad además incluyen el uso de protecciones para las manos y los ojos. Cuando un cilindro es usado para suministrar un líquido criogénico, se deben usar guantes y lentes de protección en todo momento. Todos los accesorios usados junto con el cilindro de gas deben ser compatibles con el oxígeno líquido y deben estar limpios para el uso con oxígeno únicamente. Solo los reguladores, accesorios, mangueras y otros accesorios que se han limpiado adecuadamente deben ser usados. Cuando un cilindro no está siendo usado, ya sea que esté lleno o vacío, todas las válvulas deben permanecer cerradas. Esto reduce al mínimo la posibilidad de fuga de gas y evita la contaminación accidental del cilindro. Los reguladores en la parte superior del cilindro de líquido nunca deben ser ajustados sin antes notificar al proveedor de gas, ya que esto podría causar una condición peligrosa cuando el cilindro se llene de nuevo. Únicamente agentes de servicio calificados deben ajustar estos reguladores y esta comúnmente es la responsabilidad del proveedor. Esto concluye la parte de manejo de nuestro video. Esperamos que este video les sea de utilidad para sacarle el mayor provecho a su cilindro de líquido. Los cilindros de líquido de MBE son los contenedores de gas portátiles más versátiles en el mercado y MBE y su proveedor de gas están disponibles para ayudarle a escoger el mejor modelo para sus aplicaciones. Llámenos si quiere mayor información. Y asegúrese de leer y tenga a la mano un manual del usuario del cilindro de líquido que cubre con mayor detalle los procedimientos de manejo y operación adecuados que hemos discutido y debe ser revisado periódicamente. Durante esta parte del video nos gustaría revisar los procedimientos de llenado para sus cilindros de líquido. Hay muchas formas de llenar un Duracell. Le recomendaremos y describiremos 3 procedimientos, pero su método de elección depende de su condición local y de sus capacidades específicas. Por ejemplo, ¿cuántos litros requiere llenar al día? ¿Son importantes para usted las pérdidas de producto? ¿Debe considerar la compra de una bomba? Con la ayuda de su representante de MBE puede sumar todos estos factores para determinar el mejor método de llenado para su situación. Aunque hay varias técnicas para llenar cilindros de líquido, algunos principios generales aplican a todas ellas. Por ejemplo, las líneas de transferencia deben mantenerse tan cortas como sea posible. Entre más larga sea la línea, mayor será la entrada de calor. Use la línea de diámetro grande. Normalmente debe ser de 3/4 de pulgada de diámetro. Todas las líneas deben ser aisladas, y si la longitud total es mayor de 25 pies, se debe considerar tubería enchaquetada al vacío. Use tan pocas válvulas en la línea de transferencia como sea posible y siempre asegúrese de tener una válvula de alivio en los segmentos de la línea en que el líquido pueda quedar atrapado. Las válvulas deben ser válvulas de globo de 1 pulgada o válvulas de compuerta o de bola de media pulgada.
Trate de usar los menos codos posibles en la línea de transferencia y use codos con radios de luz grandes. El líquido debe ser tomado del fondo del tanque de almacenamiento y no del tubo de inmersión. Consolide sus llenados. El llenado de cilindros de líquido cuando aún están fríos reduce al mínimo las pérdidas. Un cilindro de líquido vacío se calentará en 5 o 6 días y requiere de 15 a 20 litros de producto para enfriarlo. Esto es aproximadamente una pérdida de 10%. Detenga el llenado tan pronto como el cilindro esté lleno. De 10 a 20 litros adicionales se pierden por cada minuto que el flujo continúa más allá del punto de llenado. La combinación de llenado de cilindros tibios más el sobrellenado durante un minuto podrían fácilmente significar una pérdida del 10%. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos especifica que se deben llenar los tanques por peso. El llenado por peso es seguro y exacto y asegura espacio en el tanque para la expansión de líquido. Nunca use el indicador de contenido de líquidos para determinar si el tanque está lleno. No es un método suficientemente exacto. Algunos distribuidores llenan sus tanques hasta que las válvulas de venteo liberan líquido. Este no es un método de llenado aprobado por la DOT y tal vez esté suministrando más líquido del que está cobrando. Para determinar el peso de llenado correcto de un Duracil, consulte la tabla adecuada en el manual del usuario. La DOT especifica un peso máximo de llenado con base al arreglo de las válvulas de alivio en el cilindro de líquido y su capacidad bruta. MBE ha desarrollado una tabla de llenado recomendado que asegura el cumplimiento con las regulaciones DOT y optimiza tiempos de espera. Contacte a su representante local MBE si requiere más explicación sobre los pasos del llenado. Y finalmente, los operadores de llenado deben usar gogles y guantes y seguir procedimientos adecuados de seguridad independientemente de la técnica de llenado que elija. Recordando estos principios de seguridad, queremos mostrarle 3 técnicas recomendables para el llenado de un cilindro de líquido. Llenado del fondo usando el método de transferencia de presión. Llenado del fondo con la ayuda de una bomba centrífuga. Y llenado de la parte superior de su cilindro usando una bomba centrífuga. El llenado del fondo de un Duracil es el método de transferencia de presión más popular y eficiente y es el método que debe ser considerado primero. Como lo muestra la gráfica, una línea de líquido va desde el tanque de almacenamiento al alimentador de líquido en el Duracil. En este método, la válvula de venteo está abierta a la atmósfera y las válvulas de uso de gas y acumulación de presión están cerradas. La presión en el tanque de almacenamiento fuerza el líquido criogénico hacia el Duracil. El venteo abierto reduce la presión en el Duracil, creando el diferencial de presión que hace que el líquido fluya. En general, entre más rápida sea la transferencia, menores son las pérdidas. Sin embargo, las pruebas indican que las pérdidas durante un llenado de transferencia de presión se reducirán así como el tiempo de llenado manteniendo la presión en el Duracil de 10 a 15 psi más abajo que la presión en el tanque de almacenamiento. Por ejemplo, si la presión del tanque de almacenamiento es de 100 psi, la válvula de venteo en el Duracil deberá estar abierta de tal modo que mantenga su presión a 85 psi. Para controlar automáticamente la presión del cilindro de líquido y para reducir pérdidas, MBE ha diseñado un sistema de llenado de bajas pérdidas que mantendrá el diferencial de 15 psi. El método de transferencia de presión tiene varias ventajas: bajos costos iniciales y de mantenimiento porque no usa una bomba. Todo el proceso de transferencia es económico. El tiempo de llenado promedio es de 8 a 12 minutos. La única desventaja es que se pierde una pequeña cantidad de producto a través del venteo. La segunda técnica recomendada es el llenado del cilindro por el fondo con la ayuda de una bomba centrífuga. Este método es básicamente el mismo que el de transferencia de presión, pero con la adición de una bomba entre el retiro de líquido del tanque de almacenamiento y la entrada de líquido del Duracil. La bomba debe estar clasificada por un rango de flujo de 10 a 15 galones por minuto y debe estar ubicada lo más cerca posible del tanque de almacenamiento. Antes de empezar a bombear, deje que se enfríe abriendo la válvula de líquido del tanque de almacenamiento y la línea de paso que va de la salida de la bomba de nuevo hacia la línea de llenado de la parte superior del tanque del almacén. Una vez que la bomba se haya enfriado, se cubrirá de escarcha. Prenda la bomba y abra la válvula de llenado de líquido en el Duracil cerrando la válvula de paso.
El líquido es entonces forzado a través de la tubería y hacia la parte inferior del Duracil. Bajo condiciones ideales, se debe tener presión baja del tanque de almacenamiento, un Duracil frío y distancias cortas de bombeo. Puede ser posible terminar el llenado del Duracil con la válvula de venteo cerrada. Sin embargo, es probable que la presión del Duracil se eleve al valor de la válvula de alivio o a la presión máxima del bombeo de la bomba antes de terminar el llenado. En este caso, la válvula de venteo debe ser abierta y obturada hasta que se termine el llenado. Cuando el Duracil esté lleno, se debe abrir la válvula de paso y la válvula de líquido del Duracil se debe cerrar. El tercer método de llenado que será discutido es el llenado por la parte superior utilizando una bomba centrífuga. Como en el método de llenado por el fondo, la bomba debe ser enfriada. La línea de llenado está conectada a la válvula de venteo del Duracil y todas las demás válvulas están cerradas. Todos los cilindros de líquido de MBE de la serie dura están equipados con una charola de salpicado en la parte inferior del tubo de venteo, de modo que el líquido que llega sea rociado en la parte superior del recipiente interno. Generalmente este rocío de líquido frío condensará la cabeza de vapor en el Duracil, como sucede en el llenado por la parte superior de un tanque de almacenamiento. Inicialmente la presión en el tanque se eleva rápidamente. Luego se nivela y empieza a caer si el tanque de almacenamiento está lo suficientemente frío para que el rocío vuelva a condensar los vapores en el Duracil. Si la presión del Duracil sigue elevándose, la bomba puede cavitar o perder cebado. En este caso, apague la bomba y abra la línea de paso de la bomba al tanque de almacenamiento. Esto reducirá la presión en el Duracil y la igualará con la presión del tanque de almacenamiento. Para evitar que la bomba pierda cebado, intente enfriar anticipadamente el tanque con un chorro de líquido. Los cilindros de líquido tibios o la tubería que no es corta y recta son factores que agregarán mucho tiempo al llenado al requerir paros frecuentes para igualar la presión del tanque. El llenado por la parte superior del Duracil es en general el método más difícil, pero puede producir las menores pérdidas de producto y los tiempos de llenado más rápidos. Con las condiciones adecuadas y con un sistema correctamente instalado, los métodos de transferencia de bomba centrífuga tienen varias ventajas. El sistema llena los tanques rápidamente y hay muy poca pérdida de producto. Cualquier pérdida de producto que pueda existir puede ser reducida consolidando sus llenados a 1 o 2 veces al día. Las desventajas pueden incluir la cantidad de líquido necesario para enfriar la bomba y la tubería antes de terminar el llenado. A menos que se llene muchos cilindros de líquido a la vez, esta cantidad puede ser de 10 a 20 litros por cilindro. Finalmente, el costo inicial y de mantenimiento de una bomba centrífuga debe ser comparado contra la cantidad de producto que será transferido. Ahora tiene una mejor idea sobre qué sistema de transferencia es mejor para sus necesidades y capacidades. Recuerde que un representante de MBE puede ayudarle a seleccionar el método más adecuado. El Duracil, eficiencia, resistencia, versatilidad y confiabilidad. Características que se combinan para hacer el Duracil la solución más práctica para el reto y la oportunidad de suministrar volúmenes mayores de gas a cada vez más usuarios de gas. Si el Duracil suena como una alternativa lógica en términos económicos para la mayoría de sus clientes de suministro de gas, entonces tal vez desee conocer otros cilindros de la serie Dura de MBE. Evalúe el Duramax para mayores presiones. Dióxido de carbono, el Durotec, el Dura 5100 y el Dura 5500 para volúmenes mayores. Recuerde que el tubo múltiple o manifold M45 de MBE le da capacidad de suministrar a usuarios de grandes volúmenes. El Low-Loss y el argón crayofil le ayudan a reducir sus pérdidas de llenado, de modo que sus cilindros criogénicos sean aún más económicos. Su representante de ventas de MBE está disponible para discutir todas sus necesidades sobre cilindros de líquido y requerimientos para sus tanques a granel.